En estas fechas nosotros la tenemos bien conocida, sobre todo para exponer la palabra. En cuanto a temas, nosotros ya conocidos. Y para todos los que estamos aquí, sabemos, ¿verdad?, quién es el Señor Jesús. Nuestros amigos que están hoy, Dios les bendiga de una forma muy especial. Podríamos decir, abriendo la semana de pasión, domingo de Ramos. Vamos a ver dos lecturas en Zacarías 9, versículo 9 y 10. Les voy a pedir que busquemos estos pasajes, también San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. Vamos a hacer esta lectura, las dos lecturas vamos a hacer juntos. Zacarías 9, 9 y 10. Y Malvin, San Juan, capítulo 12, del 12 al 19. Leemos primero el Antiguo Testamento, Zacarías 9, 9 y 10. Cuando tenga la versión bíblica, lo bíblica en todos juntos dice la palabra de nuestro Dios. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los carros de guerra serán quebrados, y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. San Juan 12, versículo 12 al 19. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían dicho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad que el mundo se va tras él. Oremos, hermano. Voy a pedir al Señor que ponga las manos en sus. Padre eterno, en esta hora, Señor, tu pueblo se dispone a escuchar tu voz. Usa la vida de tu sierva, Padre. Toma su vida, Señor, y unge sus labios, y que la palabra que tú has dado a su corazón esta noche llegue a tu pueblo. Hable a nuestra vida, mueva nuestra conciencia y nuestra voluntad sea motivada para ponerla por obra. Usa su vida, bendice a tu pueblo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dice San Juan: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Hermanos y amigos, voy a ir un poco despacio. Quiero decirles que me gustó la palabra, a mí. Yo le he rogado al Señor sea una bendición para siempre. Nosotros estamos viviendo unos tiempos de miedo, de penuria y violencia. Estos son
los rasgos característicos del mundo actual. Los grandes descubrimientos y conquista del espíritu humano de nuestra época se limitan exclusivamente a la ciencia, y esta es, en su mayor parte, es perfeccionada para la destrucción del género humano. Paradójica situación, la del mundo actual. El ser humano, orgulloso de sus inventos y adelantos científicos, se siente al mismo tiempo esclavizado y gimiente aterrorizado ante las creaciones de su propio espíritu. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hermanos, como cristianos, usted y yo, como seres que no vivimos para el mundo presente solamente, sino a través del mundo para la eternidad dichosa que nos espera, ¿qué actitud asumimos en este mundo nosotros como cristianos? ¿Vivimos realmente en el mundo testificando de Cristo o nos apartamos, nos aislamos del mundo, escondiéndonos tras el alto muro de nuestros elevados ideales cristianos? Al recordar este episodio de las Sagradas Escrituras, el verdadero creyente no puede exclamar más que agradecido: Señor, venga tu reino a nosotros. El Evangelio de Juan nos narra de un Jesús que no se muestra esquivo ni apático a los honores que le tributa la muchedumbre, sino de un Jesús que va al encuentro de las alabanzas jubilosas que le atributa aquella multitud de gente. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén estaba ya en la fiesta. Esta fiesta solamente faltaban unos días que se le celebraría la Pascua judía. La ciudad toda bullía con esa alegre nerviosidad, llena de expectativa y preparativos que siempre precede a las grandes festividades. Con esto nosotros podemos imaginarnos, hermanos, cómo se prepara una ciudad cuando va a celebrar un evento anual. Veracruz, pues no está exento de hacer fiestas anuales, y también la gente, nosotros como veracruzanos, escuchamos cómo se preparan para hacer estas fiestas. Lo mismo los judíos estaban preparando, y por lo tanto había bullicio y esperaban visitas. Por ejemplo, los hebreos que vivían cerca de Jerusalén, así como también la gente que venía de otros países vecinos. La ciudad se había llenado de turistas por la grande festividad anual, esta fiesta de Pascua que celebraba la ciudad santa. Pero no solamente la próxima fiesta era el comentario principal en que se ocupaban aquella multitud. De boca en boca se repetía un nombre ligado a milagros, un nombre ligado a esperanzas milenarias. Jesús Mesías, el Rey de Israel, entraría a la ciudad. Corazones anhelosos, esperanzados, llenos de esperanza, eran los de aquella multitud que sabían que Jesús, Él era el que reunía los requisitos para ser un buen líder. Y ahí podemos imaginar, de pronto llega el tan comentado, el esperado Jesús. ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene entrando Jesús a la ciudad de Jerusalén? Dice la palabra: y Jesús, habiendo hallado un astillo, se sentó en él. Sentado sobre un humilde astillo, entra Jesús en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, vamos a imaginar aquella época, aquella escena, pensando en la presumidez romana de aquellos tiempos, la cual estaban acostumbrados tanto la ciudad como el pueblo a esa opulencia, a esa arrogancia que tenían los romanos, que estaban llenos, invadidos la ciudad de ellos. ¿Cómo
sobre un asno. Me parecería ridícula. ¿Este es el rey que esperamos? No fue así, hermanos. No fue así. Pues Jesús no viene solamente con señales externas de humildad, sino que allí en esa hora se cumple una antigua profecía. Jesús viene, Él entra a Jerusalén como su Padre Celestial, lo había anunciado 500 años casi antes por el profeta Zacarías. Todo aquello que sucedió según está escrito, dice el Evangelio que está escrito: no temas, hija de Sión. Todo aquello sucedió según el profeta lo había visto en visión. Jesús entraría sentado en un pollino de asno. Así decía la visión profética. He aquí viene el rey sentado sobre un pollino. Después, cuando llegó aquella hora, el que Dios, el eterno Dios, quiere tener ese encuentro tan cercano, tan perfecto, tan él mostrando el amor con la humanidad, llega el Señor Jesús entrando como lo que Él es a la ciudad, el Rey de Reyes. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se cumple la palabra que una vez puso el Señor en la boca de sus profetas, y se cumple la palabra en los oídos de aquel pueblo que están expectativos viendo entrar al Señor. Él es Dios eterno, omnisciente y misericordioso. Él es el Santo, el que salva. Él es Jesús, el Rey de Israel. Y por eso aquella multitud también prorrumpe en las antiguas exclamaciones de alabanzas, y el pueblo jubiloso le alaba y le dice: Hosana, bendito el Rey, que viene el Rey de Israel. Dice el evangelista Juan que tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro aclamando: Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Jesús entra a la ciudad según estaba escrito. Se cumple la palabra, se cumplió la profecía. Hermanos, hay muchas profecías cumplidas y esta se cumplió. Hay una más que nosotros estamos esperando que se cumpla, y es ese gran hermoso día. Jesucristo el Rey también viene con nosotros. La época que sirvió de marco a esos acontecimientos no era una época feliz para el pueblo judío y las páginas de su historia nacional. En el aspecto material era una nación oprimida, avergonzada bajo el yugo del conquistador romano. Era una nación que aclamaba por un libertador de la opresión extranjera. Y en el aspecto espiritual, según la propia palabra del Señor Jesucristo, las multitudes del pueblo eran verdaderamente dignas de lástima, porque eran humillados y andaban dispersos como ovejas que no tienen pastor, dice Mateo 9. Así, en esa forma está el pueblo judío, y hacia ese pueblo que estaba en la desgracia y se hallaba descarriado, vino el Mesías y Rey. Ese día memorable, mansa y humilde esta actitud de ese Rey hacia sus súbditos, y no en vano habrá dicho el Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso. Y hallaré descanso para vuestras almas. Amén. Allá a lo lejos, sus ojos divisan una cruz solitaria, y una angustia sobrehumana tuvo que haber embargado el ser de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allí se encaminaba decididamente nuestro Rey, pero Él sabía, como lo que Él es, omnisciente, omnipresente. Él sabe todas las cosas. Él sabía que saldría victorioso, porque había otra profecía más que tendría que cumplirse. Y esa profecía está en el libro de Génesis, cuando dice: pues ese Rey es aquella de la simiente de la mujer que le quebraría la cabeza a la serpiente. Él lo sabía. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, porque solamente su palabra se estaba cumpliendo para redención. Gloria a Dios, gloria a Dios. El pueblo, la multitud seguía aclamando:
y al oírlos, al mirar con sus ojos divinos sus corazones entusiasmados, pero vacíos de anhelos espirituales, aquel rey lloró sobre aquella ciudad y sus habitantes, diciendo: oh, si hubieras conocido, tú siquiera en este tu día, dice las cosas que hacen a tu paz, mas ahora están descubiertas a tus ojos. Oh, si tú hubieses en este tu día conocido la visitación. Hermanos, ningún pueblo y ninguna ciudad han vuelto a experimentar en tal medida la gracia de Dios y su buena voluntad para con la humanidad, como lo experimentaron aquel pueblo judío en la ciudad de Jerusalén. En aquel día Dios fue al encuentro con los hombres con toda magnificencia, y los hombres estaban ciegos, no lo vieron, no lo oyeron, aclamaban. Hermanos, en esta hora Cristo Rey también viene a nosotros. Amén. Dice la palabra: decid a la hija de Sión, a ti te nombra como un miembro de su iglesia cristiana. Decid a la hija de Sión. Hoy, como entonces, también Él viene a los demás hombres con sus mensajes de reconciliación. El Evangelio también le habla a aquellos de la paz, diciéndoles también, según está escrito: no temas. Usted que nos visita, amigo, no tema. Dice el Señor: yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Amén. Nosotros venimos de las manos de nuestro Dios y por lo tanto pertenecemos a Dios. Y el Señor nos invita tanto a su iglesia como a aquellos que aún no lo tienen en su corazón como su Rey y Señor. Quiera Dios que usted conozca en este sea su día o sea su noche, donde usted acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Señor vino a la humanidad. ¿Por qué nosotros no pudimos ir a Él? ¿Por qué nosotros no pudimos ir al Señor? Él vino manso y humilde, y así viene sin ese ánimo de impresionar o de hacer sentir más pobre a los que ya son pobres. El Señor vino por amor a cada uno de los seres humanos, a cada uno de los que somos su creación. Él nos ama. Amén. Y por eso vino al encuentro de los hombres. Él claramente dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la Amén. vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Había presente en aquella ocasión 3 clases definidas de personas. Una clase de aquellas personas estaba formada por ese grupo que el Evangelio describe en los versículos 17 y 18, si usted gusta leer, de San Juan, diciendo: la gente fue pues que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le levantó de entre los muertos. Daban testimonio de él. Por esto también la multitud salió a recibirle, aquella gente, porque oyeron decir que él había hecho estos milagros. Vamos a ubicar a esa gente. Seguramente que estos últimos formaban la inmensa mayoría en aquella hora, de aquella muchedumbre de gente que era la mayor parte, la que con más entusiasmo y poder gritaba sus hosanas y sus alabanzas al Señor. Fíjense que ahí estaba esta gente. Ellos también decían: bendito sea Jesús. Este grupo numeroso se encuentra con frecuencia en aquellos lugares donde se reúnen muchedumbres. Hoy también hay de esas personas. Y allí, con el Señor Jesús, están presentes porque oyeron decir que Él había hecho aquellos milagros. Porque oyeron decir que Él había resucitado a Lázaro. Aquella gente, la mayor parte, la mayoría estaban unidos
en aquella multitud. Unos días después, esta misma gente estaban presentes porque quieren ver a quién Poncio Pilato va a darle finalmente la libertad. Si a Barrabás, el ladrón, o a Jesús de Nazaret. Y solamente horas más tarde gritan de nuevo: crucifícale, crucifícale, quítale a él. Esa misma gente, el Señor Jesús conocía muy bien a ese grupo, lo conocía tan bien que Él les dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Será necesario, amigos y hermanos, que le busquemos ubicación a ese grupo en la sociedad de nuestra época actual. ¿Será necesario que nosotros le busquemos una ubicación? Yo creo que no. El otro grupo que notamos en la multitud que esperaba a Jesús en aquel día está descrito en las siguientes palabras en el versículo 19, se gusta leer. Por tanto, los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no aprovecháis nada. He aquí que el mundo se va tras él. Seguramente este segundo grupo no era tan numeroso como el primero. Eso nos aclara. Este era un grupo algo apartado. Este grupo era silencioso, hosco, suspicaz. Pocos contactos ellos habían tenido con el Señor Jesús. Con Jesús de Nazaret, ellos habían hablado poco. Yo creo que en los oídos de ellos, de este grupo de fariseos, resonaban aún aquellas palabras que el Señor Jesús le dijo en una ocasión en un juicio. Cuando Él les dijo, el Señor, a estas serpientes, raza de víboras, ¿cómo evitaréis la condenación del infierno? Estos fariseos y sus semejantes no amaban realmente al pueblo que pretendían conducir. ¿Lo amaban? No lo amaban, pero tenían necesidad del apoyo y la aclamación de este pueblo. Eran gente que no podían vivir sin las alabanzas y los loas de sus propios. Y ahora, al ver que la muchedumbre aclamaba al odiado Jesús de Nazaret, dijeron entre sí: ya veis que no aprovecháis nada. He aquí, el mundo se va tras él. Creo que tampoco a este segundo grupo necesitamos buscarle ubicación en la sociedad humana actual. Pues los falsos líderes, tanto en el sentido material como en el sentido espiritual, suman un número elevado en nuestros días. Y queda finalmente un tercer grupo que observamos entre la muchedumbre de aquel domingo de Ramos. Los imaginamos un grupo bastante reducido. Vemos a un grupo pequeño. El Santo Evangelio también nos los menciona en el versículo 16, diciendo: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, mas cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas y estaban escritas de él, y que ellos habían hecho estas cosas con él. Los discípulos se habían puesto sobre él, que habían puesto ellos sus mantos, su ropa sobre ladrillos. Otros de los discípulos, a ellos habían puesto también ramas en el piso para que pasara su maestro. Los discípulos aclamaban al Señor Jesús junto con aquella. Y la aclamación de ellos le agradaba al Señor. Tanto que respondió al reproche de los fariseos al respecto, diciéndoles: os digo que si estos callasen, las piedras. Amén, aleluya. Ellos seguían aclamando. Verdad es que ellos no entendían nada. No entendieron en aquel momento
lograban entender. La verdadera causa del jubiloso recibimiento de su maestro, al principio no lo entendieron, no sabían cuál era la verdadera causa de aquel jubiloso recibimiento por aquella muchedumbre. Ni tampoco sabían por qué ellos mismos entonaban esas alabanzas proféticas. Pero los discípulos, en este tercer grupo descubrimos esta particularidad. Eran lectores, eran estudiosos, estudiaban las Sagradas Escrituras, tenían la ayuda del Señor Jesucristo y por lo tanto la ayuda del Espíritu Santo. Ellos fueron los que condujeron finalmente en un conocimiento del Evangelio, porque se mantuvieron seguros, se mantuvieron firmes y constantes en la alabanza al Señor Jesucristo después de todas estas acontecimientos. Aún a pesar que ellos fueron amenazados de prisión y de muerte, estos discípulos declaraban: pues en cuanto a nosotros no podemos dejar de hablar todas aquellas cosas que hemos visto y hemos oído. Hermanos, estos hombres, ellos fueron los que convirtieron al mundo. Por medio de ellos el mundo conoció el reino de la gracia, el reino de la misericordia de Dios, la salvación eterna del hombre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos, estos hombres cambiaron el curso de la historia de la civilización humana. Estos hombres fueron los que hicieron que esta palabra llegara a nosotros, a nuestros días, la palabra de la salvación de nuestro Señor. Hermano, ¿usted conoce esta doctrina de los apóstoles? ¿Conoce la doctrina? ¿Alguien? ¿No conoce la doctrina? Estamos en una iglesia donde no se conoce lo que es la doctrina del Señor Jesucristo, o sí la conocemos. Usted que conoce esta doctrina de los apóstoles, quizá le conoce desde pequeño, hermano. También dice usted en su corazón: no puedo callarme, tengo que hablar de lo que he visto y oído del Señor Jesucristo. Tengo que hablar lo que he experimentado del Evangelio. Lo tengo que hablar la salvación que tengo en mi corazón. Como dijeron aquellos apóstoles, no puedo callarme. Tengo que hablar de lo que he visto y he oído. Por cierto, sería muy triste si procediéramos como muchos cristianos lo hacen, que hablan de sus convicciones religiosas. ¿Sabe cuándo hablan de sus convicciones religiosas? Cuando los obligan los demás, y lo hacen entonces con una tan alta falta de convicción, de temor, de verdadera adoración. Lo hacen con una tan falta alta, elevada de convicción religiosa, que solamente eso lo hagan porque lo están obligando los demás. Se asemejan a aquellos comerciantes que cuando se ven obligados a vender una mercancía de cuya calidad ellos mismos dudan. Hermanos, es triste ver a tanto cristiano quedarse callado cuando puede hablar la palabra, y solamente la hablan cuando le obligan sus líderes o por algunas circunstancias, algunos hermanos. Esto es muy triste verlo hoy y se ve. Y discúlpenme si alguien piensa que es lo contrario, pues me remito a las pruebas, hermano. Sinceramente se lo digo. Experimentar al Señor Jesucristo en nuestros corazones es hablar como lo hicieron los apóstoles, declarar: pues no me he de quedar callado, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poderoso.
Aquellos corazones en su mayoría confundidos esperaban a un rey terrenal que los hiciera libre de la esclavitud romana y el pesado yugo que tenían puesto. Solo un pequeño remanente adoraban con todo su corazón y entrega al Rey de Reyes y Señor de Señores, los discípulos y los que habían sido sanados en sus corazones y en sus cuerpos por el divino Maestro. Cristo el Rey en aquella hora, al posar su mirada divina, vio a muchos corazones vanos, vacíos de Dios. En su mayoría no lo esperaban. Corazones vacíos de Dios, vacíos de sentir el Espíritu Santo. El Señor posó su mirada, el Señor Jesucristo visitó aquella ciudad en aquella hora, pero no se dieron cuenta, aquella gente no se dio cuenta. En la algarabía, todo lo que los rodeaba los cegó, los confundió, se llenaron de emociones, pero no recibieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo desconocieron completamente. No se dieron cuenta que Jesús el Rey estaba allí y Jesús lloró muy triste sobre aquella ciudad. Hermanos, amigos, Cristo viene. Cristo viene otra vez. ¿Conocen la doctrina de los apóstoles? ¿O es de los que hablan de Dios solo cuando les obligan a hacerlo? Jesús en aquella hora se puso muy triste y lloró porque vio muchos corazones vacíos de Él. Y hermanos, yo le he pedido al Señor Jesucristo que aquí no haya corazones vacíos de Él. En esta hora Cristo el Rey está entre nosotros. Amén. Y el Señor vino a usted, porque si usted y yo estamos aquí no es porque nosotros venimos por nuestro propio pie. A nosotros nos trajo el Señor Jesús. Amén. Porque si por nosotros fuera no estaríamos aquí. Pero su amor tan grande, su misericordia, nos trajo aquí. Cabe que solamente yo les haga una pregunta. ¿Está usted bien preparado para cuando venga nuestro Cristo Rey? Porque Él viene. Cuando nuestro Rey venga de nuevo, ¿usted está preparado? Gloria a Dios. Porque quiero decirle a usted que probablemente es la primera vez que está aquí en la casa de Dios. Usted no está aquí por mera casualidad. El Señor Jesucristo le trajo, alguien le invitó y le trajo. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo le ama. Y le dice, yo te he redimido, mío eres tú. Y si alguien que ya conoce al Señor desde niño y que realmente no hablas del Señor Jesucristo solamente cuando te ves obligado porque te avergüenzas, quiero decirte que el Señor te ama y te dice que esta puede ser tu día, tu noche. Y en esta hora quiero decir que toda la profecía de la palabra se ha cumplido. La vida de Cristo se va a cumplir. Y se va a llevar al que esté preparado. Quisiera en esta hora invitarles a pasar a orar, pero invitar a la hermana Liz para que tomemos ese coro que dice, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, toma mi vida, te entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Usted que tiene al Señor Jesucristo, que lo conoce perfectamente bien, que se ha abrazado de Él, adoremos. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted, que no le conoce aún, hoy es su noche. No pongamos triste al Señor Jesús. Démosle gozo. Pongamos contento el corazón del Señor. Voy a invitar a mis hermanos a entonar este canto en la música y así
hijos, el que lleve justo a adorar al Señor. Usted que se quedó en su banca, quiero decirle que allá a su lado está el Señor Jesucristo. Allí puede hablar usted con él. Entréguese a Cristo. Hoy es su noche. No pongamos triste al Señor. Ya bastante lo pone Cristo. Ya hay muchos corazones que vamos a hacer. Amém.